A continuación vamos a describir algunas generalidades sobre las gramíneas o poáceas o la familia de los pastos. Las sucesivas ramificaciones axilares forman un sistema de vástagos cortos que emiten raíces adventicias y adquieren cierta independencia. Este proceso de ramificación es conocido como macollaje, lo que es, y esto es la formación de macollos o vástagos que forman una mata en las gramíneas. Vemos señaladas con las flechas la ubicación de estos meristemas axilares. Y podemos ver cómo en sucesivas tandas de crecimiento estos meristemas axilares van a generar ramificaciones. Este tipo de particular de sistema de ramificación se piensa que es una adaptación al pastoreo, ya que como todos los meristemas de la mata quedan cerca del suelo, no son alcanzados fácilmente por los herbívoros que solo comen las hojas. Entonces, al comer las hojas no son dañados los meristemas axilares y puede seguir el crecimiento y el desarrollo de la planta. Las matas van a ser más o menos densas o laxas de acuerdo a la orientación inicial del crecimiento de los vástagos. Esto es si tienen un crecimiento vertical o un crecimiento horizontal. En algunos casos, la porción proximal de los vástagos crece horizontalmente y se alarga los entrenudos para formar rizomas extendidos, que son también conocidos como viajeros. Cuando se induce la floración, que puede ser por ejemplo en respuesta al fotoperíodo, el meristema apical de los vástagos empieza a producir una inflorescencia. Durante el desarrollo de la inflorescencia, los últimos entrenudos del vástago se van a alargar para formar una caña. La transición entre el rizoma y la caña suele ser abrupta. La caña consta de un número variable de entrenudos que pueden ser huecos o macizos. En las especies perennes solo florecen algunos vástagos. Después de la floración y fructificación, las cañas mueren. Los vástagos que no florecieron permanecen vegetativos para el próximo periodo de crecimiento. En las especies anuales, todos los vástagos florecen y fructifican y luego toda la planta muere. De acuerdo al ciclo biológico de las gramíneas, se pueden distinguir dos tipos: las monocárpicas, que fructifican una sola vez y luego mueren, y estas a su vez pueden ser terófitas o anuales, en las que todos los brotes o bacollos son floríferos, siendo el ciclo evolutivo menor a un año, por ejemplo todos los cereales y Lolium multiflorum, o pueden ser perennes o plurianuales, las cuales poseen rizomas de crecimiento definido o indefinido y fructifican después de un cierto número de años, a veces hasta 120 años, y comprenden, por ejemplo, todas las bambusias. El otro tipo es el de las policárpicas, es decir, estas son especies que viven largo tiempo y florecen todos los años. Forman numerosos macollos o innovaciones que renuevan el aparato vegetativo anualmente. Estas plantas se multiplican por rizomas, por bulbos o estolones y se pueden dividir en cespitosas, por ejemplo las festucas, estoloníferas, como por ejemplo Stonotaprum secundatum, o rizomatosas como Disticlis spicata. Entonces tenemos acá nuestra planta con todos los vástagos floríferos. Cada vástago va a producir, cada vástago que florece va a producir una inflorescencia. La unidad estructural mínima de la inflorescencia de las gramíneas son pequeñas espigas o espiguillas. Entonces, la espiguilla es la unidad estructural mínima de las inflorescencias de las gramíneas. Cada espiguilla consta de un eje que se denomina raquilla. En la raquilla se va a insertar un número variable de brácteas. Cada una de estas brácteas va a ser llamada lema y cada lema va a llevar una flor sésil en la axila.
Generalmente las lemas están precedidas de dos brácteas que no llevan flor axilar y son conocidas como glumas. El número de flores de una espiguilla puede variar entre una a más de 20. La flor de la gramínea consta de una pieza con aspecto de bráctea, que probablemente sea un cáliz muy molificado, que es denominado pálea. También tiene una corola formada por dos piezas pequeñas que son las lodículas. Presenta un androceo que está formado generalmente por tres estambres y un gineceo que es súpero, bicarpelar, unilocular, uniovulado y que está provisto de dos estigmas que son plumosos. El fruto de las gramíneas es un cariópside, es decir, es un fruto seco, indehiscente, cuya única semilla está íntimamente adherida al pericarpio. En muchos casos, cuando los frutos maduran, la raquilla se fragmenta y los antecios funcionan como unidades de dispersión. La inflorescencia más simple que puede producir una gramínea consta de una única espiguilla en el extremo de cada vástago florífero. Sin embargo, esto no es lo más común. Lo más común es que por debajo de la espiguilla terminal se desarrollen ramificaciones, cada una terminada también en una espiguilla. La inflorescencia resultante entonces es una panícula o panoja. Las inflorescencias de las gramíneas generalmente carecen de brácteas porque éstas abortan muy temprano durante el desarrollo. Las panojas de las gramíneas pueden variar en el número de ramas, en el máximo orden de ramificación alcanzado y en la longitud relativa de los entrenudos, pero todas siguen el mismo patrón de ramificación. Pero no todas las gramíneas tienen panojas. Las inflorescencias de las gramíneas son muy diversas y pueden presentar, por ejemplo, espigas, racimos y muchas otras, pero todas tienen como unidad mínima a la espiguilla. Tenemos un ejemplo de racimo de espiguillas, de espiga de espiguillas y de espiga de tríades de espiguillas, es decir, 3 espiguillas por nudo. En la actualidad se reconocen numerosos tipos anatómicos, pero los extremos de estos tipos anatómicos son el tipo festucoide y el tipo panicoide. Vamos a conocer también al tipo festucoide como el tipo C3 por el tipo de fotosíntesis que realiza. Y va a ser ventajoso en climas templados y fríos. El tipo panicoide tiene un tipo de fotosíntesis C4 y es ventajoso en regiones de temperaturas altas y baja humedad. Otras características que diferencian los tipos son cómo son los pelos epidérmicos en festucoide unicelulares y en panicoides bicelulares, cómo son las células silíceas, que son globosas o alargadas en el festucoide, y en el tipo panicoide están presentes en alterio, en media luna, doble hacha o en cruz. El parénquima es desordenado en el tipo festucoide y radiado en el tipo panicoide. Los haces vasculares presentan una vaina parenquimática y una vaina mesostomática en el tipo festucoide y la vaina parenquimática está presente en el tipo panicoide, no así la vaina mestomática. Bueno, vemos en el detalle los cortes de las epidermis, donde se pueden ver los pelos epidérmicos para uno y otro caso, y un corte transversal para ver las estructuras del parénquima, que como podemos ver en el tipo festucoide es desordenado y en el panicoide es radiado, y en ese mismo corte se ve la estructura de la vascular. Otra manera que usamos para clasificar y describir a los distintos tipos de gramíneas es de acuerdo a la distribución y la preferencia climática. Entonces podemos encontrar gramíneas megatérmicas,
que viven en lugares que tienen una media anual de 20 grados y una media invernal de 15 grados, por ejemplo el maíz. Mesotérmicas con una media anual de 10 grados y una mínima invernal entre 5 y 15 grados. Y microtérmicas con una media anual menor de 10 grados y una mínima invernal menor de 5 grados. Por ejemplo, el trigo. Estas categorías están definidas de acuerdo a la latitud, la altitud y la exposición. Bueno, otro rasgo importante que tienen, importante e interesante que tienen las gramíneas es que frecuentemente presentan apomixis. La apomixis es una habilidad o una capacidad que tienen algunas plantas con flores de producir embriones en semillas sin haber pasado por meiosis. Es decir, no ocurre una fecundación para la producción de los embriones. La producción de semillas para apomixis es una forma de reproducción asexual en la que los descendientes son clones maternos. Por ejemplo, un embrión puede desarrollarse a partir de una célula diploide en el óvulo en lugar de a partir de un cigoto diploide que se forme por la unión de dos gametos haploides. Como no hay fusión de gametos, el embrión es casi genéticamente idéntico al genotipo materno. La ventaja de la apomixis sobre otros métodos de reproducción asexual es que las semillas y frutos producidos por apomixis pueden dispersarse mediante métodos asociados con la reproducción sexual. De acuerdo con las células de donde provengan el embrión apomíctico, vamos a llamar apogamia si proviene de las antípodas, y en este caso vamos a tener un embrión haploide. Aposporia en el caso de que el embrión provenga de células del tegumento o de la nucela. Y va a ser una partenogénesis si el embrión proviene de la ósfera, y en este caso también va a ser haploide.